la verdad es que me alegro un montón de que María José haya estado antes que yo, porque normalmente suelo ser la rara que habla de estas cosas y la que enseña los números, los indicadores, etcétera. Y después de tanta pasión, tanta ilusión, etcétera, uno viene aquí con los números y se queda como un poco, es como la friki del lugar, ¿no? Entonces me alegro de que María José nos haya empezado a hablar del tema y sobre todo que haya contado un ejemplo tan fantástico y maravilloso y real, que es el grupo Barry y el grupo Iglesias, ¿no? Entonces, yo también voy a seguir hablando un poco de lo mismo. Igual voy a hacer un pequeño resumen de muchas de las cosas que hemos ido hablando esta mañana. Vamos a hablar de éxito y vamos a hablar de números. No sé si la combinación saldrá bien, pero mi idea es intentar ver y haceros reflexionar sobre lo que significa el éxito, pero desde el punto de vista de los datos. El objetivo es medir el éxito. Entonces, lo primero que tenemos que plantearnos para medir el éxito es qué entendemos nosotros por éxito, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que eso es lo primero para lo que nos tenemos que plantear. Y cuando normalmente planteo esta pregunta a los estudiantes tanto de grado como de máster, profesionales, etcétera, pues a uno le entra un poco el miedo, porque estamos muy, como comentaba antes Fernando, el éxito, probablemente muchos de vosotros igual estéis midiendo el éxito de Fernando de manera diferente que lo mide él. Entonces, yo creo que una de las claves fundamentales es entender qué es lo que nosotros entendemos por éxito. Uno puede entender como éxito, como la primera planta, el ir creciendo poco a poco. Que mi restaurante, que es un restaurante pequeñito, se consolide y siga estando en el mismo lugar donde estoy. Es decir, crecimiento sostenido y un crecimiento de consolidación. Otros, sin embargo, se ven más en este bosque, ¿no? Un crecimiento igual un poco caótico, igual un poco desorganizado, pero yo me veo igual más como el bosque, un crecimiento en el que me he convertido en un grupo y yo creo que para mí eso es el éxito, seguir expandiendo mi mensaje. Y luego hay otros, he puesto ahí un caso de una granja de árboles de Navidad, de pinos de Navidad, en los que la persona desde el principio ya está pensando en la rentabilidad. Es decir, yo ya siembro mis árboles, planto mis árboles pensando que para Navidades voy a venderlos, ¿de acuerdo? Hay muchas maneras de definir el éxito. ¿Cuál es la correcta? Todas lo son. Cada uno de nosotros tenemos que buscar primero cuál es el horizonte que nos planteamos en este futuro. El éxito, evidentemente, está relacionado con muchos de estos nombres. Está relacionado con términos como costes, facturación, fidelización, sostenibilidad, etcétera, ¿de acuerdo? El problema es, viendo todas esas maravillosas hojas de Excel, cómo mido yo en el día a día, que tengo poco tiempo o no tengo ni siquiera una persona, cómo voy a medir si realmente estoy en ese camino, en el buen camino. Para eso me parece muy interesante hacer referencia a esta mujer que se llama Cheryl Kimes, que en el 98, hace ya 20 años, empezó a considerar el restaurante de otra manera. Hasta ahora la ciencia relacionada con el tema de gestión de facturación era bastante importante en sectores, fundamentalmente, como el sector aeronáutico y el sector hotelero. ¿Por qué? Porque en estos sectores, fundamentalmente, tienen los costes fijos, son verdaderamente un monstruo, ¿de acuerdo? Comparado con los costes variables. Es decir, pensar en la industria aeronáutica o pensar en el mundo de los hoteles, ¿de acuerdo? Contamos con activos fijos de los que no podemos desprendernos de forma fácil. Ha sido un área que a nivel científico se ha evolucionado y se ha desarrollado mucho, sobre todo en estas áreas, por el tema de los costes fijos, ¿de acuerdo? Y una de las cosas importantes que ellos siempre tienen en cuenta y que en el mundo de la restauración no hemos tenido en cuenta hasta hace poco, eran dos variables como estas, que son el tiempo y el espacio. ¿De acuerdo? En el mundo de restauración siempre nos centramos mucho en la parte de facturación, en el cliente, en el precio, que vamos a ver en algunas palancas. Y sin embargo, las palancas de tiempo y espacio siempre han sido dos palancas que no hemos utilizado demasiado para cuantificar. Ella hace ya 20 años empezó a trabajar el tema del revenue management aplicado al mundo de restauración y viendo que en realidad, algo que probablemente a alguien le pueda sorprender, es que ella ha considerado que la restauración, en realidad, la unidad de venta que tenemos es la unidad de tiempo. Vendemos tiempo que pasa nuestro cliente en un momento determinado, comiendo ciertos productos, etcétera, en nuestro restaurante. Ella considera que fundamentalmente vendemos tiempo, ¿de acuerdo? Esto que parece algo sencillo, en realidad es bastante revolucionario a la hora de cuantificar nuestros éxitos, ¿de acuerdo? Entonces, para mí, el éxito realmente, a corto plazo, creo que significa ser adecuado elevado a la 5.
¿De acuerdo? ¿Os acordáis de lo de elevado a la quinta potencia que estudiábamos de pequeños? Pues eso, para mí el éxito a corto plazo, teniendo en cuenta lo que nos comentan desde la teoría de Revenue Management, es ser adecuado. No hablo de ser el mejor, hablo de ser adecuado. ¿Ser adecuado en qué? Hablo de ser adecuado en el producto que das, ser adecuado dando ese producto al consumidor adecuado, con el precio adecuado, en el tiempo adecuado, quiere decir tanto en el momento del día adecuado como durante el tiempo adecuado y en el espacio adecuado. Creo que el éxito a corto plazo de prácticamente todos los negocios puede ser esto, puede ser adecuado en estas 5 variables, ¿de acuerdo? Normalmente, si os dais cuenta, en el mundo de restauración solemos trabajar con las 3 de arriba, producto, consumidor y precio. ¿De acuerdo? Pero hay otras 2 variables que son realmente interesantes que tenemos que tener en cuenta, como es el tiempo y el espacio. Entonces, con esta pequeña definición de éxito para mí sería esto, vender el producto adecuado al consumidor adecuado, en el momento y con la duración adecuada al precio adecuado, combinando la combinación adecuada de espacio para maximizar el beneficio. Yo creo que de esta manera sí que podríamos definir el éxito de la mayoría de nuestros negocios a corto o medio plazo. ¿De acuerdo? A largo plazo ya hemos visto que hay muchas alternativas, pero yo creo que esto sí que podría ser una buena manera de poder cuantificar lo que quiere decir nuestro éxito. Bueno, esto suena muy bien, fantástico, fenomenal, suena muy bien, pero en realidad esto ¿a qué se traduce? ¿Cómo lo traducimos? A mediciones específicas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya empezamos a trabajar con algunas de las palabras técnicas que María José también se ha puesto, como son lo que llamamos KPIs, KPIs, etcétera, ¿no? Que son los indicadores clave. Pensad en vuestro coche, ¿de acuerdo? ¿Cuántas cosas podríamos medir en un coche? Yo entiendo muy poco de mecánica, pero daros cuenta, podemos estar hablando, sí, la velocidad es evidente, pero ¿sabéis a la velocidad que da vueltas el cigüeñal de vuestro coche? Pues en la mayoría de los casos no tenemos ni idea, pero es otro indicador que podríamos medir. Si uno se para a pensar, ¿habéis medido alguna vez el diámetro de vuestra rueda? Porque acordaros también de nuestras clases de primaria y secundaria que en función del diámetro de la rueda el coche corre más o menos, ¿de acuerdo? Hay millones de indicadores que podemos medir. Y hoy el problema es que podemos medir de agotamiento. Uno se puede poner, yo es que soy también muy friki de los números, entonces me pongo con el Google Analytics y me puedo pasar horas. ¿Qué es lo que he hecho? No me preguntéis porque a veces igual estoy 2 horas y no he llegado a ninguna conclusión. Entonces, el problema de los números es que a los que nos gustan nos metemos dentro y nos podemos olvidar del objetivo. Y a los que no les gusta ver tanta cantidad de números les da un poquito de miedo. Entonces, los indicadores claves son sencillamente, voy a pasarme estas, sencillamente lo que llamamos un cuadro de mando o un dashboard. ¿Vale? Traducido a palabras normales, el salpicadero del coche. ¿De acuerdo? ¿Qué es un salpicadero del coche? Es la reunión de 3 o 4 indicadores que nos dan y nos dicen y nos predicen si el coche está funcionando o no. ¿De acuerdo? ¿Necesitamos saber a la revolución a la que va el cigüeñal? No, en el momento, por ahora no. Si el coche ya se me estropea, bueno, intentaré averiguar el porqué o llamaré a un técnico que lo haga. ¿De acuerdo? Pero el salpicadero de un coche es el cuadro de mando, es un scoreboard, un dashboard, lo llamemos como sea. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que lo importante es que cada uno de nosotros, sabiendo cuál es nuestra definición de éxito a corto plazo y la de a largo plazo, busquemos cuál es el salpicadero de nuestro coche, el salpicadero de nuestro restaurante. ¿De acuerdo? Daros cuenta que el salpicadero, veis que es el de un Mini, este es el de un Ferrari, da igual qué coche estemos hablando, el salpicadero es bastante similar. Es decir, todos controlamos más o menos los mismos indicadores. Uno irá a 500, ok, y el otro irá a 140. Pero en realidad los indicadores básicos son bastante parecidos entre todos los negocios. Ahora mismo, evidentemente, tendremos pantallas digitales, tendremos no sé qué, pero el objetivo al final es bastante similar. Entender cuáles son los indicadores clave que hacen que nuestro restaurante vaya a cierta velocidad. ¿De acuerdo? Este es la versión mini de un restaurante mini, ¿de acuerdo? De lo que hacen en el grupo. ¿Okay? Este sí que es el scoreboard de un restaurante pequeño, un restaurante que ya veis, pues factura 50.000 euros al mes, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver con las cantidades que estamos hablando. Pero esto es el scoreboard de un pequeño restaurante. ¿Ok? ¿Cuál es el problema de este scoreboard o de este salpicadero del restaurante? Es que si nos fijamos, ¿en qué estamos focalizando toda nuestra energía? En la facturación, ¿de acuerdo?
Hablamos de facturación, hablamos de ticket medio, hablamos de facturación por cada una de las familias de productos, hablamos de facturación por semana, hablamos de facturación por diferente medio de pago. Prácticamente nuestro scoreboard o nuestro salpicadero del coche se está centrando exclusivamente en la velocidad. ¿De acuerdo? No estamos teniendo en cuenta otros parámetros que pueden ser la revolución, etcétera. Tenemos 6 o 7 indicadores, pero que nos están midiendo lo mismo. Estamos, entre comillas, obsesionados por la facturación. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las lecciones que he aprendido yo? Bueno, pues que, perfecto, los indicadores relacionados con la facturación son una base importante, pero en realidad nos estamos restringiendo, ¿de acuerdo?, a algo que es sencillo, pero que solo nos da una parte de la visión. Esto es lo que intentamos convencer, ¿no? Yo tengo más suerte porque como trabajo con gente de 18, 19, 20 años, luego nos pasa que van a los restaurantes y vienen y te dicen, pero si no tienen escandallos. Pero o sea, cosas que, claro, ellos aprenden como si fuera natural, lo que es el coste de materia prima, etcétera, que allí evidentemente lo trabajan como si fuera algo normal y luego, claro, dicen, si he estado en un restaurante de 1 o 2 estrellas Michelin y resulta que no, ¿de acuerdo? En este caso yo tengo más suerte porque trabajo con gente mucho más esponja y mucho más sencilla, ¿no?, de trabajar, porque están dispuestos a aprender rápidamente. Indicadores, evidentemente la facturación es base, pero no podemos restringir toda nuestra visión a la velocidad del coche. ¿De acuerdo? Si no controlamos el aceite, si no controlamos la temperatura, vamos a tener problemas. ¿Ok? Segundo, estamos muy obsesionados con los resultados, ¿de acuerdo?, a la hora de medir el éxito. ¿Ok? Mucho cuidado, porque hay muchos indicadores que deberíamos tener para medir el proceso. ¿De acuerdo? Nuestro restaurante hace productos y damos servicios. Si no medimos el proceso, si no medimos el éxito de ese proceso, nos podemos obsesionar con medir solamente el resultado final y vamos a llegar tarde para poder cambiar las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, segunda lección importante, tenemos que buscar indicadores que no solo nos midan el resultado, sino que también nos midan el proceso. Ya os vais a dar cuenta que en realidad todos hacéis esto, que no es nada especial, pero yo creo que es importante que seamos conscientes. Y tercero, yo soy también muy fan estoy muy metida en el tema del vino, me interesa mucho que los indicadores no estén orientados a lo que ya ha pasado. ¿Podemos tener algún tipo de indicador que nos mida el futuro? Es decir, el porcentaje de retención que tenéis de plantilla o el porcentaje de rotación os está diciendo vuestro futuro, ¿de acuerdo? No es un dato de ahora solo, os está hablando de lo que os va a pasar en un futuro cercano. Es decir, si el porcentaje de retención de la plantilla o de rotación de la plantilla está disminuyendo, podemos pronosticar cuáles van a ser las próximas dificultades que va a haber el restaurante. Entonces, indicadores no siempre para el pasado, sino que hay indicadores que nos miren el futuro. ¿De acuerdo? Esto es importante. Indicadores que miren el futuro, que miren al proceso y que no solo sean financieros. ¿Cuáles son para mí los 3 tipos de indicadores que tenemos que tener en el salpicadero de nuestro coche? Pues estos 3. Tenemos que buscar indicadores que hagan referencia a la eficiencia, indicadores que hagan referencia a la eficacia e indicadores que hagan referencia a la rentabilidad. ¿De acuerdo? Para mí estas son las 3 grandes áreas que tenemos que tener en cuenta. ¿De acuerdo? La eficiencia y la eficacia están relacionadas con el proceso y la rentabilidad con los objetivos. ¿Vale? Yo no sé a vosotros, pero a mí lo de eficiencia y eficacia siempre he tenido problemas para intentar recordar cuál es uno y cuál es otro. ¿Vale? Entonces voy a intentar explicarlo de una forma sencilla para que nos queden claros. Pero lo importante es que tengamos indicadores, sean los que sean, ya vamos a ver que medir el porcentaje de platos que acaban limpios al final de un servicio que la gente rebaña con el pan, puede ser un buen indicador. ¿De acuerdo? No estamos buscando grandes cosas. Pueden ser indicadores muy sencillos y que nos puedan dar pistas. Entonces, pero lo importante es medir la eficiencia, la eficacia y la rentabilidad. ¿De acuerdo? ¿Qué es la eficiencia? Pues la eficiencia es algo sencillo de entender. La eficiencia son simplemente todos los inputs que tenemos nosotros, es decir, todos aquellos recursos que tenemos nosotros que introducimos en esa máquina fantástica que es el restaurante, del que salen unos productos y servicios. Es decir, cuál es la adecuación de nuestros recursos existentes para producir los productos y servicios que nosotros damos. ¿Qué podemos medir? Podemos medir, daros cuenta, la cantidad de cosas que podemos medir, ¿de acuerdo? Podemos medir los costes laborales, podemos medir el coste de materia prima,
podemos medir algo como, en este caso, el tiempo. Es decir, siempre estamos hablando del coste de materia prima, pero ¿cuánto supone el coste de materia prima en un restaurante medio? 30, 25, un 35% aproximadamente. El coste laboral supone prácticamente lo mismo que aumentábamos, ¿de acuerdo? Entonces, el tiempo de preparación de un plato puede ser tan importante como el coste de materia prima que tengamos, ¿de acuerdo? En el plato. Hay que tener en cuenta esos costes. El espacio de las mesas que tengamos, el nivel de ocupación o el dinero que tengamos, la facturación que tengamos, ¿de acuerdo? Esto es medir la eficiencia. Vamos a ver algunos ejemplos. Espera, que no sé a dónde doy yo. Eficiencia. Vamos a ver, es que no sé a dónde le tengo que dar todavía. ¡Opa! Ya está. Perdón. Eficiencia, lo que hablamos, costes laborales, costes de materia prima, costes de energía. Algunas veces nos ponemos a hacer algunos productos maravillosos, etcétera, y necesitamos una liofilizadora, necesitamos algunas máquinas que consumen unos cuantos kilovatios durante unas cuantas horas, ¿de acuerdo? No digo que haya que medirlo en todas, pero sí que digo que es importante tenerlo en cuenta. Gramaje y mermas. Otro tema muy importante. No es lo mismo para nosotros tener 25 gramos de un producto que 28 o 30 gramos. El tema de estandarizaciones es importante para poder controlar el producto, tiempo de preparación, etcétera. Estos serían algunos de los indicadores que podríamos tener en cuenta. Evidentemente, en un restaurante pequeño igual no podemos medir todo, pero hay que buscar aquellos que son prioritarios y más importantes para nosotros. Hablamos escandallajes de materia prima. Yo ya veis que lo doy por hecho, porque como tengo la suerte de trabajar con la gente joven, nosotros ya le damos por hecho que eso es básico, ¿de acuerdo? Pero cuando hablamos de escandallaje de tiempo y energía, ¿quién escandalla el tiempo y la energía? Y diréis, ¡buah, eso no sé, ¿quién lo hace esto? Bueno, nosotros hemos tenido alumnos trabajando haciendo el proyecto fin de grado en hoteles en los que se han dedicado a medir y cronometrar el tiempo que se tarda una sala de eventos en ponerlo en disposición U o ponerlo en disposición de clase, ¿de acuerdo? Es decir, en el sector de hotelería ya se está midiendo algo que daros cuenta para el coste del evento lo que tiene que ver el coste mínimo de personal. Pues ese coste de personal de poner las sillas de una manera u otra, hay empresas, cadenas hoteleras que ya lo están midiendo, ¿de acuerdo? Y evidentemente el porcentaje de dedicación del tiempo es mucho menor que en muchos de nuestros productos, ¿de acuerdo? El futuro va por aquí, en buscar escandallajes que no solo tengan que ver con materia prima, sino que también con el tiempo y la energía que le vamos a dedicar a las cosas, ¿de acuerdo? Ahí es donde también tenemos que poco a poco buscar indicadores. Y otros indicadores relacionados con recursos humanos. Pero ya vale también un poco de estar siempre hablando de recursos humanos desde el punto de vista de coste, ¿vale? Porque hablamos mucho de talento, pero luego al final acabamos hablando solo del coste laboral. Hay indicadores como la satisfacción de nuestros empleados que deberíamos tenerlo en cuenta aquí, o el porcentaje de gente que se está formando, etcétera. Esos son indicadores que nos hacen ver si ese proceso está siendo efectivo. Ok, voy a intentar acabar rápido. Hemos hablado de eficiencia, acordaros, todos los inputs que entramos en la máquina de nuestro restaurante para sacar productos y servicios, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar a la segunda parte, eficacia. ¿Cuándo algo es eficaz? Pues cuando con esos productos y servicios vamos a obtener los resultados que queremos. Es decir, el porcentaje de objetivos que realmente compramos, que realmente somos capaces de hacer. ¿De acuerdo? Eso es lo que llamamos eficacia. Y fundamentalmente lo medimos con satisfacción del cliente y la calidad del servicio. ¿De acuerdo? Satisfacción del cliente y calidad del servicio. Vamos a verlo un poco por deprisa, pero satisfacción del cliente, tenemos nombres y cosas tan extrañas como esto, pero que se utiliza ya en el sector de hoteles y cada vez se debería usar más en el sector de restauración, el ServQual o el Net Promoter Score, ¿de acuerdo? Que hablaría, pero bueno, os dejo aquí los nombres y daros cuenta que más o menos estas sesiones las solemos hacer igual en 3 o 4 días de trabajo, entonces es complicado en 20 minutos resumirlas, ¿de acuerdo? Os dejo aquí los nombres simplemente, son métodos un poco más científicos para poder controlar la satisfacción de un modo un poquito más sistemático. Pero no hace falta ir a esos extremos. Temas como, ya os digo, el porcentaje de platos limpios devueltos a cocina, ¿de acuerdo? Puede ser un indicador interesante. Es decir, si el 100% de los platos vuelven con algo a cocina, eso es un índice de satisfacción del cliente. No hace falta que el cliente lo ponga en el TripAdvisor, ¿de acuerdo? Hay indicadores bastante sencillos que creo que nos hablan de cómo de bien lo estamos haciendo. El porcentaje de reservas canceladas, el porcentaje de mesas que tenemos reservados. Si llega un sábado y tenemos un 70% de mesas reservadas, eso evidentemente quiere decir que estamos haciendo bien las cosas, ¿de acuerdo? Hay muchos indicadores que no hace falta que sean complicados. Y por último, los relacionados con rentabilidad.
¿De acuerdo? En los de rentabilidad, pues bueno, yo creo que Marijose nos ha comentado algunos de ellos, ¿de acuerdo? De ingresos por empleado, la rentabilidad del plato, costes operacionales, etcétera. Entonces yo lo que quiero igual terminar es simplemente comentándoos dos indicadores, que lo bueno que tienen estos indicadores es que nos unen estos tres grandes áreas que tiene el cuenta kilómetros, ¿de acuerdo? De nuestro coche. La eficiencia, la eficacia y la rentabilidad, que por ahora se utilizan muy poco en el mundo de restauración, pero sí se utilizan en el mundo de hotelería, ¿de acuerdo? Y poco a poco algunos de los restaurantes ya están empezando a usarlos, ¿de acuerdo? Utilizando siempre el tiempo, como decíamos, ¿de acuerdo? Esa variable nueva que hemos incluido, y el espacio, porque ambos son dinero. Una de ellas, podéis insultar a alguien con esto, seguramente hasta pase, se llama RevPass, que no sé si la conocéis, que lo que es un indicador que mide Rev es revenues, la facturación dividida por asiento y por hora. Es decir, nos da realmente la eficiencia y lo eficaz que estamos siendo en nuestro restaurante. Ya no hablamos de ticket medio, ¿de acuerdo? Estamos hablando del ticket, de la facturación que tenemos por cada uno de los asientos y por cada hora en nuestro lugar. Estamos hablando que la unidad de tiempo importante para nosotros es el espacio y el tiempo, ¿de acuerdo? De esta manera, pues bueno, ya veis, el cálculo es bastante sencillo, entre comillas, ¿no? Que bueno, al final es por asiento y por hora. Uno, si tenéis los datos, pues se puede calcular de manera sencilla. Y lo que podemos hacer es calcular el RevPass en función de la hora, ¿de acuerdo? En función de cada una de las horas. ¿Qué ventaja nos da el RevPass, por ejemplo, frente al ticket medio? Pues en el que estamos realmente midiendo la eficacia, ¿de acuerdo?, de nuestro espacio y la eficacia de las horas. De aquí podremos sacar conclusiones y ver qué tipo de tácticas de marketing vamos a utilizar para aumentar el RevPass en algunos momentos u otros. ¿De acuerdo? Hay restaurantes que ya están empezando a utilizar la gestión del espacio o la gestión del tiempo de una manera diferente. Es decir, hay restaurantes en los que uno ya no puede decir, vamos, 9 personas. No, para el día, no sé, 12 de noviembre, o eres 2, o eres 5, o eres 6. Chao, se acabó. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos ya empezando a optimizar el espacio, estamos empezando a optimizar ya las horas. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, bueno, este es irlandés, pero en el que lo que hacen ellos es crear un menú pre-theater, que llaman, que es antes del teatro. Entonces, el mismo menú que a las 8 de la tarde, que es la hora pico allí, vale 45 €, si empiezas a comerlo a las 6 de la tarde, que a nosotros nos parece muy pronto, cuesta 32 €. ¿De acuerdo? ¿Qué están haciendo? En una hora en concreto, que todavía el RevPass es relativamente bajo, están utilizando tácticas de marketing para aumentarlo. Y lo que hacemos luego es controlarlo. Es un buen indicador. ¿Problema de esto? Que seguimos siempre focalizados en la facturación. Pero ¿cuál es la contribución de cada uno de nuestros platos? Hay platos en los que el margen que tenemos no es lo mismo. No solo hablo de coste materia prima, si hablamos de tiempo y dedicación, ¿de acuerdo? Entonces, la nueva herramienta que estamos empezando a utilizar, que es bastante más complicada de poder calcular, es el ProPass, que es lo mismo, pero es el beneficio por asiento y hora. Esto sería lo que Marijose y yo llamaríamos el santo grial, probablemente, ¿no? ¿Qué te parece? Llegar a esto sería el éxito real de, por lo menos, de las personas que nos dedicamos a la gestión, ¿de acuerdo? Daros cuenta, sería ser capaces de calcular el beneficio que tenemos en cada uno de los clientes que tenemos en cada uno de los tramos horarios, ¿de acuerdo? Esto tendríamos muchísima información para poder remodelar y cambiar la rentabilidad de cada uno de los platos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el ProPass, lo que os digo, sería lo mismo, pero calculado por el beneficio. ¿Ok? Y en realidad, aquí lo que se trata sobre todo es que cada uno, a su manera, sea capaz de entender cuál es vuestro éxito a largo plazo, cuál es el éxito a corto plazo, y seáis capaces de buscar indicadores que midan eficiencia, eficacia y rentabilidad, ¿de acuerdo? No estoy diciendo que empecemos todos a calcular el ProPass de primeras, pero yo creo que es la línea que tenemos que seguir si queremos gestionar y tener éxito en nuestros restaurantes en un futuro cercano. Bueno, ese es mi correo electrónico, ya sé que ha sido bastante rápido, tenía solo 15 minutos para poder contároslo todo, pero bueno, cualquier duda, cualquier tema, encantada de hablar con vosotros, ¿de acuerdo? Gracias.